Buenos días, chicos. Un placer tenerlos en este espacio. Les comento que pues el espacio de hoy va a tratar de un tema muy interesante, que es la psicología social experimental después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En este momento, pues surgió una gran necesidad de entender por qué las personas obedecían órdenes o se dejaban influenciar por otros o por situaciones sociales, ¿sí? Y pues para comenzar, me gustaría pues preguntarle a Camilo, ¿por qué crees que después de la guerra surgió tanto interés por estudiar el comportamiento social? Hola compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y mira, una pregunta muy importante. Después de la guerra, muchas personas, de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo había ocurrido situaciones donde la gente obedecía órdenes sin cuestionarlas. Por este propósito, los psicólogos comienzan a investigar cómo influyen los grupos, las normas, las normas sociales, la presión del grupo y el comportamiento de las personas. Aprovecho también este momento, este espacio, para preguntar a la compañera Sandra. Compañera, ¿qué aportes hicieron algunos investigadores para entender mejor estos comportamientos? Buenos días, chicos. Un placer estar aquí Buenos en este espacio días. con ustedes. Bueno, uno de los aportes más importantes fue empezar a estudiar estos fenómenos mediante experimentos. Recordemos que todos los psicólogos o la gran mayoría de psicólogos utilizaban los animales como para llegar a este tema del ser humano. Entonces, tenemos el psicólogo Lewin que explicó por qué el comportamiento depende tanto de la persona como del ambiente donde se encuentra. Entonces, fíjate cómo va integrando ese ambiente dentro del pensar, dentro del cómo actuar, dentro de qué tengo, qué quiero hacer. Tenemos también al psicólogo Festinger que propuso la teoría de la disonancia cognitiva, que explica que las personas sienten incomodidad cuando sus ideas y sus acciones no coinciden y por eso buscan cambiar su actitud o su comportamiento. Ahora me Ok. gustaría preguntarle a nuestra compañera Paola, ¿por qué consideras que estos estudios siguen siendo importantes el día de hoy? Claro que sí. Hola, buenos días. Pues yo creo que siguen siendo importantes porque todavía vivimos en una sociedad donde las personas somos muy influenciables por todos los grupos, diferentes grupos, las normas sociales y las opiniones de las otras personas. Entonces, en la psicología social nos ayuda a entender por qué tomamos ciertas decisiones, nos ayuda también a entender por qué, o como el contexto social que influye en nuestro comportamiento. Y pues ahora que hablamos de estos cambios de la psicología, creo que sería interesante que cada uno comparta pues el hito que más le haya llamado la atención y lo argumentamos, ¿vale? Claro que sí, Paola. Bueno, pues iniciando yo, en mi caso, pues a mí me llamó mucho la atención el hito que son de los estudios sobre la obediencia a la autoridad, ¿sí? Especialmente el experimento realizado en 1961, ¿sí? Por el psicólogo Stanley Milgram, inspirado por lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Milgram buscaba entender por qué muchas personas obedecían órdenes incluso cuando podían causar pues daños a otras personas, ¿sí? Sus resultados mostraron cómo la autoridad y el contexto pues, social pueden influenciar fuertemente en el comportamiento pues, del humano, ¿sí? Este estudio fue importante porque pues, fortaleció el método experimental en la psicología social y pues, ayudó a comprender fenómenos como la obediencia y pues, el autoritarismo. Ok. Digamos que para complementar, porque también escogí el hito de la Segunda Guerra Mundial, digamos que en 1945, donde después todos los psicólogos comenzaron a preguntarse precisamente que por qué obedecían esas órdenes injustas o que cómo se generaban esos prejuicios o por qué las masas siguen esos líderes autoritarios. Entonces esto dio origen a investigaciones sobre la obediencia, el prejuicio y el comportamiento grupal. Ujú, Y pues correcto. desde el punto, digamos que para dar el argumento desde el punto de vista histórico,
La guerra generó profundas transformaciones sociales. En el epistemológicamente, perdón, se fortaleció el método experimental de la psicología y en el sociopolítico, pues se buscó comprender los procesos del autoritarismo para evitar que estos fenómenos se volvieran a repetir. Ujú. Bueno, chicos, el hito que yo elegí fue el de 1943, de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Él planteó la teoría de que para que el ser humano pueda surgir o pueda avanzar, debe cubrir unas necesidades básicas. Estas necesidades básicas son como respirar, como la estabilidad laboral, como la amistad, tenemos como la moralidad. Entonces las evalúa en diferentes pisos o en una pirámide. Y él planteó que si estas necesidades no son cubiertas, difícilmente el ser humano puede organizarse para procesos de participación ciudadana. Entonces, de allí también nace cómo esta pirámide está actualmente en psicologías como la organizacional, tenemos la comunitaria. Entonces, vemos cómo se va volviendo un pilar y cómo se va volviendo en ese paso a paso para llegar a otras multidisciplinas que tenemos ahora, hoy en día. Sí, es verdad. Ok, el hito que yo escogí es el surgimiento de la psicología comunitaria en Estados Unidos en la década de 1960. En este momento influyeron los movimientos sociales y políticos de salud pública. Surgió una nueva forma de pensar, la psicología enfocada en la prevención, la participación y el trabajo de las comunidades. No solo en el tratamiento individual, sino que amplió la forma de entender el papel de la sociedad, de la psicología en la sociedad. Pues como que es importante entender el contexto. 1960, pleno movimiento como de la esclavitud, entonces comienza la psicología a tomar fuerza. El tema de las razas en Estados Unidos era un tema complejo, entonces comienzan a empoderarse todas estas culturas, todas estas razas, y es de ahí donde comienza a tomar mucho más fuerza entonces las comunidades y la psicología comunitaria. Y en sí, la psicología comunitaria surge a partir de las demandas y déficits específicos de una sociedad política y cultural concreta que impregna todos los espacios teóricos, metodológicos de investigación y obviamente ideológico. Cabe también resaltar que la psicología no es la misma y depende mucho de la cultura y de la sociedad. Muchas gracias. No, pues chicos, no queda más que agradecerles por este espacio que tuvimos. Espero pues podamos seguir en estos espacios, ¿sí? Pues para tener mayor conocimiento, para nutrirnos en mayor conocimiento sobre esta carrera tan linda que es la psicología. Entonces espero que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Buen día. Bueno, chao.